Le doy gracias a Dios primeramente que nos permite estar acá nuevamente otro sábado para la honra y la gloria de Dios. Gracias a todos nuestros hermanos, a la hermana Sonilda, al hermano Luis Cuadro que están por aquí. Nos alegra verles la cara por aquí, que el Señor le haya permitido poder llegar. Y también el hermano Eduardo Galván, el hermano Raúl, Margaret y el hermano Flavio que nos acompañan, y a todos los que nos están mirando a través de Facebook, a través del internet, le damos un saludo, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a nuestra familia. Que el Señor bendiga a su iglesia, que se está reuniendo hoy en ese día especial que Él estableció desde el Génesis, en el séptimo día, ese día santo y bendecido por Dios, que tiene una bendición especial que nosotros venimos a buscar cada sábado. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que nosotros venimos a buscar. Cuando venimos a Cristo Jesús, venimos a buscar el reposo en Cristo Jesús. Y lo hacemos como Él lo hizo, descansando en el séptimo día. Inclusive cuando descansó en la tumba, después de su muerte el día viernes, Él descansó hasta ahí, dio un ejemplo, descansando en la tumba el día sábado. Y se levantó el primer día de la semana en la resurrección, ¿verdad? Y los discípulos todavía no creían que había resucitado. Estaban tristes y acongojados. Pero Dios nos llama hoy a descansar como Él descansó de sus obras, como dice Hebreos 4:4, en el séptimo día, en el sábado santo, glorioso de Jehová. Así que le damos gracias a Dios por este día tan especial, para reconocer que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellas hay. Así que nosotros somos sus criaturas y por eso le alabamos, le honramos y le damos la gloria que Él se merece. Los invito a que oremos, o los que puedan, no sé, si yo voy a orar para pedir la dirección de Dios, y los que puedan acompañarme, pues me acompañan. Gracias, Padre Celestial, aquí estamos nuevamente, y lo que le estamos implorando primeramente, que nos dé su Santo Espíritu. Padre Santo, derrame su Santo Espíritu aquí, en este lugar. Ponga palabras en mis labios, Señor, para poder traer su santa palabra. Perdóneme mis pecados, perdóneme toda la inmundicia, cualquier cosa que yo haya hecho mal, perdóneme, no me mire a mí, Señor. Yo solamente soy un instrumento, y le pido que mire a Jesús, que Él fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Le pido que por sus méritos, Señor, sea aceptada este servicio, que seamos aceptados todos nosotros aquí, solo por la justicia de Cristo, por su muerte, por su sufrimiento, por la vida santa que Él vivió. Le pedimos que usted que tome control acá, que mande a sus ángeles, que ponga sus palabras en mis labios, y que usted pueda tocar los corazones de las personas que escuchen este mensaje, y que usted pueda abrirle los ojos a muchas personas que están en este momento engañadas a través de estas doctrinas que vamos a estudiar hoy, que el mundo entero hay mucha confusión y muchas personas no saben los eventos finales, no saben lo que viene y están con muchos engaños. Así que le pedimos que nos ayude para que sea usted quien abra los ojos de las personas. Le damos las gracias, quédese con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema ya ustedes lo pueden ver. Yo sé que la mayoría de nosotros lo conoce porque es un tema muy conocido, es una doctrina, ¿verdad? La doctrina del rapto secreto. Pero por el amor a muchas personas que están escuchando y que el mensaje va a llegar a ellos, con ese amor es que nosotros predicamos y traemos este mensaje, por las doctrinas que se tienen que dar a conocer. Porque muchas personas no conocen este tema. Y Dios tiene hijos en muchas iglesias que necesitan abrir los ojos. Yo me he encargado en las últimas veces que he venido de traer doctrina tras doctrina para confirmarnos en la verdad presente, como dice el apóstol Pedro. No me cansaré de repetir y repetir hasta estar confirmado en la verdad presente. Tenemos que predicar estos mensajes porque hay muchos engaños y estamos viviendo en los últimos tiempos. Y dice que los que van a ser sellados en el sellamiento, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros, Ezequiel 9 habla de esos que van a ser sellados. Y dice que ellos claman y gimen por el pecado
que se está cometiendo allá afuera. Entonces, cuando nosotros vemos el engaño que hay tan grande, muchos hermanitos de otras iglesias que están con este engaño del rapto secreto, que no saben, porque les han enseñado de una manera errónea cómo va a ser la venida de Jesús. Todos los cristianos, de una o de otra manera, estamos esperando la segunda venida de Jesús, pero no todos saben cómo va a ser su venida, ni qué va a pasar en estos tiempos finales. Dios nos ha dado la palabra de la verdad. A nosotros tenemos una encomienda y es predicar la mayor suma de verdad para este tiempo, porque el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Y si los hermanos están en falsas doctrinas, hay muchos que se van a perder por la mentira, por el engaño de Satanás. Entonces, por esa razón, yo creo que este tema es muy importante, por el amor a las almas, porque los que claman y gimen son los que van a ser sellados. No podemos estar indiferentes ante los errores de lo que creen otras personas y nosotros, si sabemos la verdad, quedarnos callados. No podemos. Nosotros podemos estudiar temas más profundos, temas más que tal vez en el resto de la semana lo podemos hacer, pero hay temas que son verdad, que hay que proclamarla. Y esto es uno de esos temas. Entonces, por ejemplo, si me gustaría que leyéramos 1 Timoteo 4, 16, y eso es para recalcar un poquito lo que yo estoy diciendo, que no son mis palabras. 1 Timoteo 4, 16 dice lo siguiente. First Timothy 4:16. 1 de Timoteo 4, 16. Y esto es para confirmar lo que yo estoy diciendo. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que las doctrinas, mucha gente dice, que las doctrinas no son muy importantes, lo que importa es que creas en Cristo. Pero es un error. Many people say that it's not necessarily to study the doctrines. Just believe in Jesus. Doctrines. Yes. Many people say that it's not really important to know about the doctrines. Just believe in Jesus and that's enough. La gente dice, solamente cree en Cristo y eso nada más. Y las doctrinas, la gente no las estudia. Tenemos iglesias que se dedican, denominaciones, los cultos de ellos, la gran mayoría está enfocado en la música, instrumentos musicales, luces, todo tipo. Nosotros rentamos acá, esto es una acotación, nosotros rentamos acá y tenemos esta facilidad, gracias a Dios, pero no es de la misma fe las personas que están aquí, pero vemos cómo la idolatría se mete en las iglesias, hasta con la música. Y los templos hoy en día se han hecho templos para predicar, y es música, y música que aturde a las personas. Los instrumentos de música le están dando más valor que la misma palabra de Dios. La gente no estudia la Biblia y por eso están en tantos errores, tantos engaños. Y Satanás tiene un engaño también que es a través de la música, y la gente no está estudiando. Y nosotros, los que conocemos la verdad, también tenemos otro, vamos a decirlo así, otra falta de frialdad, que por el amor a las otras personas, a veces porque ya lo sabemos, no lo queremos tocar. No queremos tocar los temas, pero hay que tocarlo porque hay gente que es nueva en la iglesia que están aprendiendo y todavía no saben. No he visto que enseñen mucho las doctrinas en las iglesias, ¿no? Y yo creo que es importante. A mí, cuando yo llegué al Evangelio, le doy gracias a Dios, porque de verdad, por eso yo también lo hago, porque es por testimonio. Como yo llegué, yo aprendí poco a poco las doctrinas, las fui aprendiendo, pero se enseñaban en la iglesia donde yo estaba. Estaba el hermano Eduardo Galván, estaba el hermano Julio, estaba la hermana Fanny, y yo me recuerdo cuando empecé a ver Camilo Zambrana, tema por tema, y eso fueron sentando las bases que yo agarré
para yo estar firme en la plataforma de la verdad. Si nosotros tenemos errores en las doctrinas, estamos con una base que no está fija. Nos puede llevar cualquier viento de doctrina. Por eso hemos visto como varios hermanos se han salido de la fe, que tienen 30 años en la iglesia adventista y se han ido a guardar, por ejemplo, lunas nuevas, sábados lunares. Se apartaron del mensaje del tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles, se apartaron, no conocían ese mensaje, porque es un mensaje que no se da. Y esto tiene que ver parte con eso también. Entonces vamos a leer lo que es el rapto secreto. ¿Qué es el rapto secreto? ¿Qué enseñan las iglesias referentes al rapto secreto? Bueno, referente al rapto secreto, antes de comenzar con esto, quiero decirles que le voy a leer una cita. Dentro de los anuncios que faltaron, quiero decirles que hay 2 cajas ahí con los 10 mandamientos, unos pósters para regalar, unos afiches en inglés y en español. Que eso es, para mí, eso es excelente. Eso, solamente con eso, ahí está muy clara la voluntad de Dios. Mire lo que dice esta cita de la Review and Herald del 16 de abril de 1901. El Señor ha enviado a nuestro mundo un mensaje de advertencia, aún el mensaje del tercer ángel. Todo el cielo está esperando por nosotros para que vindiquemos la ley de Dios, declarándola ser santa, justa y buena. Así que ese es el mensaje que hay que llevarle al mundo. Hay que vindicar la ley de Dios y declararle al mundo que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y nosotros estamos exaltando eso. Por eso están esos pósteres ahí, para repartirle al mundo entero, ya que Dios quiere que esos mandamientos estén en la mente, en el corazón de cada uno. Pero cuando uno se los reparte a la gente los puede mirar. Tiene un testimonio ahí, que fue lo que Dios escribió con su propio dedo. Y cuando una persona mira eso, inmediatamente fue lo que me pasó a mí cuando yo llegué por primera vez a la iglesia. Así que yo creo que eso es el mejor mensaje que uno le puede dar a una gente. Y en este tiempo que la gente no quiere leer, están perezosos para leer. Antes la gente se ponía a leer libros, ahorita ya quieren es una ojeadita si acaso. Ya la gente perdió el ánimo de leer, no quieren leer, están muy perezosos para leer. Y también la gente con los videos, inclusive, la gente, usted podía ver un video de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas y la gente lo miraba. Ahora quieren mirar si acaso 20, 30 minutos. Así que por eso yo creo que es importante eso. El rapto secreto, la doctrina del rapto secreto, ¿qué enseñan las iglesias evangélicas acerca del rapto secreto? Las iglesias evangélicas están enseñando que que la iglesia va a ser raptada, que esa palabra no existe en la Biblia. Un rapto es un secuestro, como un secuestro, es algo ilegal. La palabra rapto, primero no se encuentra en la Biblia. Segundo, dicen que es algo secreto, misterioso, que Dios va a llevarse un día cualquiera a la iglesia, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que se va a quedar todo el resto de las personas y van a haber 7 años de gran tribulación después de que Cristo se lleve la iglesia misteriosamente. Y a la mitad de los 7 años de la gran tribulación se va a reconstruir el templo de Jerusalén y Satanás se va a manifestar, el anticristo, ahí en el templo de Jerusalén a los 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio, a la mitad se va a establecer el anticristo en Jerusalén. Esa es la doctrina del rapto secreto. Y esos primeros 3 años y medio, dicen ellos, Dios le está dando una oportunidad todavía a los que se quedaron acá para que se arrepientan. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde sacan que va a haber 7 años de gran tribulación al final, ya después de que se haya llevado a la iglesia? Lo sacan de una profecía que está en el libro de Daniel, Daniel 9, 24, la profecía de las 70 semanas, que está en el libro de Daniel. Y esa profecía la vamos a estudiar porque los amigos evangélicos, pentecostales, judíos mesiánicos, casi todas las iglesias están rechazando este mensaje de la profecía de las 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado, y la profecía de Daniel 9:24 de las 70 semanas que eran para el pueblo judío
en el cual iba a aparecer el Mesías, iba a morir, iba a ser ungido, iba a resucitar y se iba a acabar el evangelio para los judíos, la etapa donde se iba a terminar esa parte del evangelio para ellos como pueblo escogido. Y luego, de aquí en adelante, iba a comenzar el evangelio a los gentiles. Resulta que nuestros amigos de otras iglesias denominacionales, ellos llevan la última semana, la semana 70. Ahorita lo vamos a explicar paso por paso, pero la última semana, estoy haciendo una introducción, la última semana los cristianos que están ahorita en las otras denominaciones están llevándola al final, para el final. Sacaron de las 70 semanas la última y la llevaron al final. Y eso va en contra de lo que dice la profecía. Entonces, ¿quién introdujo esta falsa doctrina? ¿Ustedes saben? ¿Alguien me puede decir si saben de dónde salió? Porque esta es una doctrina que es babilónica, viene de la Iglesia Católica. Es futurismo. El señor se llama Francisco Rivera. Francisco Rivera era un jesuita, sacerdote jesuita que la Iglesia Católica llamó para contrarrestar el protestantismo. ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a estudiar. El protestantismo estaba enseñando la doctrina del anticristo. El anticristo que aparece en la Biblia, que mucha gente no quiere hablar de quién es el anticristo, es una doctrina bíblica y hoy no se quiere tocar. ¿Y por qué razón? Si la Biblia habla del anticristo. Y porque Dios nos advierte a no recibir la marca de ese sistema. Y nos advirtió que iban a venir anticristos antes de que viniera Cristo. O sea, el anticristo viene primero, no Cristo primero y después el anticristo, como lo está enseñando el rapto secreto. El rapto secreto enseña que Jesús se va a llevar a la iglesia primero, que va a venir y se va a llevar a la iglesia. Y después, 3 años y medio, se va a sentar el anticristo en Jerusalén, en el templo. Y también están enseñando que se va a reconstruir el templo. Entonces, todas esas cositas las vamos a ver si es verdad que se va a reconstruir el templo, quién es el anticristo, rápidamente lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar cómo va a ser la venida de Jesús, cómo es la profecía de Daniel 9:24, qué dice ahí para que uno saque la conclusión más rápido y de esa manera tal vez se puede abrir los ojos de muchas personas. ¿Verdad? Vamos a empezar entonces con Isaías 3:12, primeramente. Vamos a leer Isaías 3:12. Isaiah, ¿no? Isaiah. Isaiah. Difficult de pronunciation. Yo quiero mostrarle cómo Dios nos revela aquí, cómo iba 3:12. Esto es para ver cómo Dios nos estaba advirtiendo del engaño. Y esto es para cada uno de los que están escuchando actualmente a través del internet y los que están en cualquier iglesia, que hay que tener cuidado. Dice así, en la segunda parte, Isaías 3:12, dice la segunda parte. Bueno, lo voy a empezar en el 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y mire lo que dice Dios. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los líderes religiosos están torciendo las escrituras, están engañando a las personas y nosotros tenemos que poner nuestra vista en lo que dice la palabra de Dios. No en lo que dice el pastor, lo que dice el líder de la iglesia, sino lo que dice Jesús. Porque hay muchos falsos profetas y falsos maestros. Vamos a leer segundo de Pedro 2, 1 y 2. Second Peter 2. Second Peter 2. 1 and 2. Sí. Segunda de Pedro 2. 1 y 2. Verse 1 and verse 2. ¿Ok? Cuando lo tengan, me dicen amén. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Amén. Ok, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Este versículo es tremendo, porque esto es lo que va a pasar con aquellos que están creyendo en el rapto secreto. Están creyendo que Jesús se los va a llevar, pero va a venir destrucción repentina. Y están negando al Señor que los rescató. ¿Por qué razón? Porque el rapto secreto quita esta semana 70 de acá, y la semana 70, ¿qué es lo que enseña ahí? La semana 70 enseña el ungimiento de Cristo, su muerte y resurrección, y están negando la obra del ministerio de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra. ¿Quién más hace eso? ¿Quién más, aparte de los cristianos, están negando, que predican el rapto secreto, están negando esta obra? Los judíos. Los judíos no aceptaron que Jesús vino, fue ungido por Juan el Bautista, por el Espíritu Santo, que murió y resucitó. Ellos también rechazaron esto. Y ya esta semana 70 pasó. Estamos por aquí, miren. En el 2021, mire todo lo que ha pasado. Desde aquí se cumplió la profecía de Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. La obra de la purificación del santuario que Raúl estaba hablando, del juicio investigador, que comenzó, ¿cuándo? En 1844. Comenzó con la orden de restaurar el templo de Jerusalén en el año 457, que fue el decreto de primero Ciro, luego Darío, y la última orden que la dio Artajerjes, que ahí fue donde salió con Esdras 7:12, salió Artajerjes con toda la orden del rey de ir y hacer, nombrar gobernadores y establecer la restauración del templo de Jerusalén. Entonces ahí fue donde comenzaron a correr las 2300 tardes y mañana, que son 2300 años, desde el año 457, si uno saca la cuenta, hasta aquí, hasta 1844, son 2300 años. Comienza el juicio investigador, cierra la última profecía de tiempo que estaba escrita en la Biblia, tiempo determinado, con un tiempo de origen y un tiempo final, que se podía calcular el tiempo completo, pero dentro de esa hay una profecía de 70 semanas, que habla del Mesías, y ahí es donde vamos a ir ahorita. Vamos a la segunda de Pedro 3:16, dice lo siguiente, ya que estábamos en Pedro, para también terminar con la parte de lo que es el engaño. Dice así, hablando de Pablo, hay muchas personas que agarran los escritos de Pablo y mira lo que Pedro dice de estas personas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay personas que no entienden los escritos de Pablo y los tuercen. Y precisamente la segunda venida, Pablo habla de la segunda venida en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, y mucha gente no entiende cómo es la segunda venida de Jesús, ni entienden otro escrito como la del anticristo, que lo vamos a nombrar ahorita, pero vamos a leer entonces la profecía de los 70 semanas. Primero vamos a Daniel 9, que es el libro de Daniel donde está la profecía, 9:24. Comenzamos ahí. Espero que del tiempo nos dé, yo creo que sí nos va a dar, con el favor de Dios. Daniel 9:24. ¿Qué dice Daniel 9:24? Dice lo siguiente. 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién le estaba hablando Dios en esa profecía que le estaba dando, el ángel que le estaba dando esa profecía a Daniel? ¿Sobre qué pueblo? ¿Para quién era esa profecía de las 70 semanas? En ese tiempo estaban solo los judíos. No, los gentiles todavía ni empezaban.
El Evangelio de los Gentiles comenzó mucho después. Esa profecía de las 70 semanas, Dios se la dio, fue para el pueblo judío. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Así que esa profecía era solo para el pueblo judío, estas 70 semanas. Y los amigos evangélicos, otra vez vuelvo a repetir, pentecostales, se dejaron guiar por una falsa profecía de un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera, que es de la Iglesia Católica, y llevaron esta última semana, que está aquí, la quitaron, que era de los judíos, que ya se cumplió, la llevaron al final, que va a ser al final que se va a cumplir esa última semana. Y ahí es donde está el gran engaño. Eso se llama futurismo. Es una mentira de Satanás, y eso lo vamos a estar estudiando ahora. Dice así: se están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué iba a pasar dentro de esas 70 semanas? Que se iba a poner fin al pecado. Yo pregunto, ¿quién fue el que le puso fin al pecado? ¿Quién? Exacto, Jesucristo. Jesucristo fue el que le puso fin al pecado. ¿Cuándo le puso fin al pecado? Con la muerte aquí en la cruz. ¿Ve? Aquí es donde se le puso fin al pecado, al morir en la cruz. Porque cuando Él murió en la cruz, ¿qué hizo? Venció a Satanás, cargó el pecado de muchos, de toda la humanidad, porque Él murió por todos. Y Cristo Jesús nos da la oportunidad de ser salvos a través de su muerte. Por eso dice que venció el pecado. El pecado no lo venció a Él. Jesucristo nunca pecó. Él guardó la ley de su Padre perfectamente. Entonces nos fue un ejemplo a nosotros para enseñarnos que también nosotros podemos vencer el pecado, que sí podemos guardar la ley de Dios. Y Jesús restauró esa imagen que se había perdido del hombre cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Y después de ahí Satanás fue el que tomó el poder, porque él venció al hombre. En este caso Jesús murió en la cruz, tomó el poder nuevamente, todo lo que Satanás le había arrebatado al hombre, porque el hombre se había esclavizado de él. Jesucristo venció como hombre, guardó la ley de Dios perfectamente y restauró la imagen del hombre delante de Dios y delante del universo. La ley de Dios se reivindicó, se dio a mostrar la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo, que la ley de Dios es buena, como leímos la cita, justa y santa, y que el pecador tenía que morir por haber violado esa ley. Jesús murió por haber violado esa ley y ahora nos da a nosotros la vida eterna cuando nosotros lo aceptamos a Él, y si morimos Él nos va a resucitar como Él murió y resucitó. De la misma manera, así va a ser lo que va a pasar si nosotros llegamos a morir, gracias a Cristo Jesús, primeramente, y a la ley de Dios que nos ha dado como una guía de felicidad, una guía de amor, para saber que si la guardamos, estamos caminando con Él en santidad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, vamos a leer Daniel 9:24. Vino para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Fue lo que yo le dije, la justicia perdurable. Y sellar, escuchen lo que dice aquí, y sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa eso de sellar la visión y la profecía? ¿Qué significa la palabra sellar la profecía? Alguien que por favor me diga. ¿Ah? Exactamente, ponerle fin. La profecía fue sellada, se le puso fin a las 70 semanas con la muerte de Cristo, y los últimos 3 años y medio, que fue cuando apedrearon a Esteban, se cumplió la última semana. Esteban fue apedreado en el año 34 después de Cristo, eso está en Hechos 8:1. Jesucristo fue ungido en el año 27, ¿verdad?, de la era cristiana. Fue ungido por el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio, después de las primeras 69 semanas, que era lo que decía la profecía, que iba a aparecer el Mesías. Vamos a leerlo aquí, en Daniel 9:25. Dice así: sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la salida de la orden para restaurar Jerusalén fue en el año 457 con la orden de el rey Artajerjes. Eso fue en el año 457. Desde ahí hasta la aparición del Mesías iban a haber 69 semanas, dice ahí. Iban a haber 7 semanas y 62 semanas. O sea, están divididas en 2 etapas. 7 semanas, las primeras 7 semanas fue la reconstrucción del templo. El 7 semanas se construyó el templo en 49 años. Cada semana tiene 7 días. 7 por 7 son 49. 49 años, desde el 457, como los años se van contando en retroceso, usted le resta a 457, 49 años, le va a dar 408, porque van en retroceso. En el año 408 se terminó el templo de Jerusalén, y ahí pasaron 62 semanas más, para el total de las 69 semanas, y aparece el Mesías, como dice aquí. Dice así, y después de las 62 semanas, aquí están, se quitará la vida al Mesías. Está hablando la profecía. Primero el ungimiento, dice aquí, en el Daniel 9:25. Habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso pasó en el tiempo de Esdras, en las primeras 7 semanas, se construyó el muro y la plaza. Y dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque él no se quitó la vida, se la quitó el pueblo judío y los romanos, que fueron los que lo crucificaron, pero porque los judíos lo instigaron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó la destrucción del santuario? Si nosotros le preguntamos esto a un judío o a cualquier cristiano, le va a decir cuándo se destruyó el santuario, el templo de Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? En el año 70 después de la muerte de Cristo se destruyó el santuario. ¿Quién fue el que destruyó el santuario? Roma. Roma lo destruyó con el general Tito, ¿verdad? Fue sitiada Jerusalén y la hermana Juá y el Espíritu de Profecía dice que la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a pasar en el tiempo final, refiriéndose a la destrucción de la tierra. Ese pueblo padeció hambre, se estaban muriendo de hambre, los sitiaron, se estaban comiendo los hijos y todos, y los mataron más de 1 millón, como 1,5 millones de judíos, pero de los cristianos no se perdió ninguno, porque todos escucharon el consejo de Jesús. Jesucristo dijo en Mateo 15, Jesús les advirtió a ellos y también nos advierte a nosotros, para que no caigamos en esa destrucción que va a venir también. Miren lo que dice Mateo 24. Mateo 24, Matthew 24:15. Jesús advirtió a ellos y nos advierte a nosotros. Mateo 24:15. Dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué pasó en ese año 70 cuando Jerusalén fue rodeada de los ejércitos de Roma? Los romanos se fueron, abandonaron la ciudad, y los judíos pensaron que Dios le había dado la batalla a ellos, y los judíos se fueron persiguiendo a los romanos y dejaron las puertas de Jerusalén abiertas, y los cristianos se recordaron de la advertencia de Jesús, porque ellos habían visto la abominación desoladora. ¿Qué era esa abominación desoladora? Los estandartes romanos, que tenían símbolos paganos de adoración al sol, y tenían diferentes tipos de ídolos de adoración que lo pusieron alrededor de Jerusalén, en el ala norte. Dice otra parte aquí en la Biblia, que ellos se dieron cuenta que esa era la señal para huir. Igualmente nosotros tenemos una señal. ¿Cuál es la señal de la abominación desoladora para nosotros?
¿Cuál es la señal que Dios nos dio a nosotros? Para que tengamos que huir de aquí, la ley dominical, exactamente. De la ciudad hay que irse a las montañas, a los campos, salir para que no nos caiga lo que va a venir, porque Roma va a sitiar la ciudad también, ya la tiene sitiada prácticamente, ya la tiene sitiada espiritualmente, y nosotros tenemos que avanzar y salir a puestos de avanzada, porque va a llegar el momento donde ya con la ley dominical va a haber una persecución sobre nosotros, los que guardamos la ley de Dios, el sábado, en el cual nosotros no vamos a poder comprar ni vender, y el que quiera quedarse, pues para poder comer, para pagar los biles, la electricidad, el agua y todas las cosas, van a tener que aceptar el domingo, porque si no, no van a poder comprar comida, no van a poder pagar electricidad, no van a poder tener aire acondicionado, los gustos que les gusta tener no los van a poder tener, si no aceptan la marca de la bestia, el falso día de reposo, el domingo. Entonces ahí está la abominación desoladora que Dios nos está advirtiendo. Ahora, eso pasó con el pueblo judío, ¿verdad? Dice aquí, en Daniel 9:27, y por otra semana, cuando Jesús apareció, dice así, Daniel 9:27, y por otra semana, es la última semana, hablando después de las 69 semanas, y por una semana más, dice ahí, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que la gente tenía que hacer todos los días por el pecado? Sacrificar animales, ofrecían comidas y bebidas. Cuando Él muere, se rompe el velo en dos. Jesús murió en el día del Cordero Pascual, en el 14 de Nisan o 14 de Abib, como se le conoce. Justo a la misma hora que se sacrificaba el animalito, a las 3 de la tarde de esa misma hora murió. Cesó el sacrificio y la ofrenda, justamente a la mitad de la semana, como dice Daniel 9:27, y la ofrenda se cesó ahí. Y por eso se rompió el velo en dos y ya no hace falta más sacrificar animales ni bebidas, como dice Colosenses 2:16, ni guardar lunas nuevas, sábados ceremoniales, que esos sábados ceremoniales se guardaban de acuerdo a la luna nueva. No está hablando del séptimo día de la semana que Dios instituyó en el Génesis antes de que el ser humano pecara, porque esto está hablando es de los sacrificios por pecados, y los sábados lunares son sacrificios que habían que hacer por pecados, que había que ofrecer y guardarlos por el pecado. En cambio, el sábado semanal, Dios no lo instituyó por el pecado, Dios lo instituyó para que el hombre se regocijara con Él y estuviera junto con Él unidos en espíritu y en verdad, adorándolo porque Él es el creador. ¿Entiendes? Hay una diferencia entre lo que son los 7 sábados ceremoniales, lo que es el sábado de Jehová, del séptimo día. Y ahí se cesó todo ese sistema de fiestas ceremoniales, de los sábados ceremoniales de los judíos, se terminó ahí, cuando Jesús murió. Y después dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que fue Roma, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Cuando muere Cristo, estaba en la mitad de la última semana, pasan 3 años y medio, los apóstoles fueron a predicarle primero a los judíos, Dios le dio 3 años y medio más, fueron 7 años que le dio al pueblo judío finalmente después de la aparición, después del ungimiento de Cristo, y los 3 años y medio, al morir apedreado Esteban, los judíos apedrearon a Esteban rechazando el último mensaje que Dios le había dado a ellos. Rechazaron la luz, rechazaron a Cristo, y entonces, como Cristo le había dicho que fueran a los discípulos a predicar en Jerusalén, luego en Samaria y luego al resto del mundo. Ahí se cumplió lo que Jesús le dijo. Cuando mataron a Esteban, estaba Pablo, Saulo de Tarso, consintiendo en la muerte de Esteban, y él mismo estaba ahí, y le pusieron su ropa ahí a su lado, y ahí, en el año 34, se terminó la semana 70. Y entonces el evangelio fue llevado al resto de las naciones. Comenzó el evangelio de los gentiles, se acabó la semana 70. Pero, tristemente, los cristianos de hoy en día, los predicadores, los pastores, los ministros, los falsos maestros están enseñando que esta semana
se va a cumplir es al final, allá que todavía no se ha cumplido. Y la Biblia dice muy clara que las 70 semanas eran para el pueblo judío. Eso hay que dejarlo bien en claro, ¿verdad? Para que no quede en duda. Y esto, quien rechace esto, está rechazando la muerte de Cristo, está rechazando el ungimiento de Cristo, que aquí lo dice también esa parte en Daniel 9:24. Lo vamos a leer otra vez porque es para reafirmar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Se iba a terminar la profecía y la visión. ¿Y qué más se hizo ahí? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién era el santo de los santos? Hay que tener cuidado porque hay Biblias que dicen y ungir al lugar santísimo, que es una mala traducción, porque mucha gente se confunde con eso y piensan que no, que Jesús vino, pero lo que se estaba ungiendo era el lugar santísimo del santuario. Eso no tiene sentido. El que fue ungido, porque aquí también la Biblia lo enseña muy claramente, y a ungir el santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. ¿Cómo fue ungido? ¿Quién ungió a Jesucristo? Al santo de los santos. Vamos a leerlo. Mateo 3:16, facilito, pero hay que leerlo para que... Mateo 3:16. Ahí está el ungimiento de Cristo, que es el ungimiento que también nosotros necesitamos. ¿Verdad, hermano? Necesitamos ese ungimiento también. Tenemos que pedirle a Dios que nos unja también a nosotros. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El ungimiento de Jesús es el ungimiento del santo de los santos. Así que ahí está la profecía que se iba a cumplir la semana 70, donde iba a ser ungido el Mesías, donde iba a morir, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, y luego con la muerte de Esteban se iba a terminar el evangelio a los judíos e iba a comenzar el evangelio a los gentiles desde el año 34 en adelante. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son en profecía 2300 años, terminó en el año 1844 y comienza la predicación del mensaje de los 3 ángeles, el juicio investigador. Apocalipsis 14, 6, 7. Apocalipsis 14, 7 dice, vamos a leer rapidito. Apocalipsis 14, 7 dice así, el primer ángel, ¿qué dijo el primer ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Se empezó a proclamar el juicio investigador, que había que adorar a Dios, el creador de los cielos y la tierra, y cómo hay que adorarlo. En espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué día estableció Dios para que lo adoraran? El séptimo día, el sábado. ¿Y cuándo lo estableció? En la misma creación. Por ahí comenzó el día el mensaje del primer ángel. Y luego comenzó el segundo ángel también, que fue el mensaje de llamar a las iglesias a salir, a desenmascarar lo que era Babilonia, la confusión, las falsas doctrinas, a salir de ese sistema falso religioso y a desenmascarar ese sistema, que lo vamos a hacer ahorita. Entonces vamos ahora a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La Biblia nos muestra la profecía del anticristo y cómo iba a ser la venida de Jesús. 2 de Tesalonicenses. Segunda, Second Thessalonians. Second Thessalonians 2, chapter 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cómo va a ser la venida de Jesucristo? Aquí está profetizado, Pablo lo explicó bien claro. Dice,
2:1 en adelante. Dice así. First chapter 2, verse 1, and 2 and 3. Okay? And 4, until 4. From 1 to 4. Desde el 1 al 4. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Pablo le está diciendo a toda la iglesia, a todos los hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, la venida de Jesucristo estaba cerca, le estaba diciendo Pablo a los tesalonicenses. Pero Pablo le estaba aclarando que todavía había que esperar una señal, que Cristo todavía no iba a llegar sin que viniera esa señal. ¿Cuál era? Nadie, dice él, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese hijo de pecado, hijo de perdición? La Biblia enseña el anticristo, la palabra anticristo en griego, anticristos se escribe, significa en lugar de Cristo o en contra de Cristo, en oposición a Cristo. Un sistema religioso que se iba a hacer pasar como que si fuera Dios en la tierra, como que si fuera Cristo ocupando el lugar de Él, sentándose en su trono, porque está ocupando el lugar de Dios en la tierra, como que si Él fuera Dios. Y dice así, miren, nadie nos engañe, porque Jesús no va a venir sin que venga el anticristo primero. Y los cristianos hoy están enseñando que Jesús va a venir primero y el anticristo va a venir después al revés. ¿Están viendo la diferencia? Aquí dice que Jesús no va a venir sin que venga primero el anticristo. Y ya el anticristo vino, y ya llegó, y está aquí. Y la gente no predica de eso. Y las iglesias, el representante, porque el anticristo mayor, ¿quién es? Satanás. Y Satanás va a imitar la venida de Jesús también, y se va a aparentar como que si fuera Cristo mismo. Y va a decir, como Jesús dijo, van a salir muchos anticristos, y cuando digan, está en el desierto, no salgáis a ver, no miréis, ni vayáis allá, porque Satanás va a imitar la venida de Jesús. Pero hay anticristos que han venido, que están dirigidos por el espíritu de Satanás, que se hacen aparentar como que si fueran Dios, y Pablo le llama el hijo de pecado a este anticristo, a este sistema, que ocupa el lugar de Dios haciéndose pasar como Dios. Y dice que este sistema va a venir primero antes de la venida de Jesús y la gran apostasía. Ya la gran apostasía comenzó hace mucho tiempo con todas las falsas doctrinas, con los errores que enseñan en la iglesia, con tantas falsas doctrinas, con la unión en el ecumenismo de todas las iglesias, dándose la mano con el anticristo, con el sistema papal, que vamos a hablar ahorita quién es. Está sentado en un trono con dos serafines. Ajá. Y este sistema, vamos a hablar lo que dice este sistema, pero este mismo sistema, el papado, él se siente literalmente en un trono material, ¿verdad? Con dos querubines, uno al lado del otro, imitando al trono celestial. También, hasta en eso lo imita. Pero no solo eso, lo vamos a ver aquí. Miren las declaraciones de lo que dicen ellos mismos, que nosotros no somos los que estamos diciendo esto. Esto lo dicen los papas, no lo estamos diciendo nosotros. Miren lo que dicen ellos en sus declaraciones. El Papa y Dios son iguales. Por lo tanto, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Papa Pío V, Barclay, capítulo 27, página 218. Otra cita. El Papa posee una dignidad tan grande y tan excelsitud que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios y Él es el vicario de Dios. Ahí esa es una de las blasfemias que ellos dicen. Otra. El Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección, no solo de los asuntos terrenales, sino también del reino celestial. O sea que el Papa dirige
tanto las cosas de la tierra como las del cielo. Ustedes se imaginan esa blasfemia. Solo el anticristo puede hacer esto. Dice así: el Papa es de tan grande autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la ley divina, ya que su poder no procede del hombre, sino de Dios, y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra, con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. Lucius Ferraris, artículo Papa 2, pronta biblioteca, tomo 6, página 25 al 29, toda esta cita que le di. Y el Papa se atribuyó el querer cambiar la ley de Dios, y Daniel 7:25 lo había profetizado, que esto iba a pasar. Daniel 7:25, miren lo que ya Daniel había escrito, que el Papa iba a hacer. En Daniel se le llama el cuerno pequeño. Miren lo que dice Daniel 7:25. Dice así, Daniel 7:25, this is very important because everybody has to remember this. Esto es de memoria, que nos lo tenemos que saber. El Papa no lo puso Dios, lo puso Satanás mismo. el emperador. Sí, pero ese sistema no viene de parte de Dios. El año 321. Ajá. Mire esto, Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará, hablando del cuerno pequeño, de este sistema que se iba a levantar en Roma, que es el papado cuando surgió, dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué fue lo que leímos ahorita? Las palabras que leyó contra el Altísimo, las blasfemias, que habla en contra de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El papado cambió la ley de Dios en el catecismo. La ley de la Biblia no la puede cambiar. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. Pero él intentó, porque aquí dice que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Pensará, dice él, piensa él que puede, pero no lo puede hacer, porque nadie puede cambiar la ley de Dios. Pero en el catecismo quitaron de la ley de Dios el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe las imágenes, las esculturas, que no se pueden inclinar ante ellas, y cambió el cuarto mandamiento, que Dios manda guardar el séptimo día, el sábado, y pusieron el domingo, el primer día de la semana, como día de reposo. Y hoy los cristianos están guardando un mandamiento del sistema papal, del anticristo, que Pablo le llama el hijo de pecado, que la Biblia lo llama el cuerno pequeño, del sistema falso religioso, que también Dios llama ese sistema, la iglesia católica, la gran ramera, lo llama la Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces, todas estas cosas Dios habla tan claro y nos da tantas señales y características para que determinemos quién es ese sistema que está engañando a las naciones. Y el mensaje del segundo ángel tenía que desenmascarar estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, para poder llamar a la gente a que salga de Babilonia. Porque si no se enseña cuáles son las falsas doctrinas, los errores, las mentiras que está introduciendo ese sistema, ¿cómo van a salir? Si las personas no saben. Entonces mire esto lo que dice aquí este señor. Papa León XIII, otra declaración, mire lo que dice: nosotros mantenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Papa León XIII, encíclica del 20 de junio de 1894, otra blasfemia. ¿Qué decían los reformadores? Martín Lutero. Miren, cuando los reformadores, se supone que todas las iglesias en Estados Unidos son cristianas protestantes, que vienen de la Reforma de Europa, y que deberíamos tener los pensamientos o por lo menos las enseñanzas de los reformadores, porque ellos fueron unos estudiosos de la Biblia, las tradujeron en el idioma, en nuestros idiomas. Deberíamos nosotros tener más conocimiento. Miren lo que ellos decían. Martín Lutero: yo ahora lo sé bien, Roma debe ser la silla del anticristo, el centro de abominación y la sinagoga de Satanás. ¿Quién es anticristo si el Papa no es el anticristo? The Life and Times of Martin Luther, página 154. Martín Lutero decía, el Papa es el anticristo. Y nosotros hoy los cristianos no queremos decir que el Papa es el anticristo, sino que no puede decir nada, tiene que callarse porque se puede ofender. Pero Señor, la palabra anticristo significa el que está en lugar de Cristo, haciéndose pasar por Cristo o en contra de Cristo. No es una ofensa, es la verdad.
Y le vamos a pedir perdón por decir la verdad, Raúl, como dijiste tú la otra semana. No, ¿verdad que no? Hay que decir la verdad. Entonces, decirle anticristo a alguien, no es lo estamos ofendiendo, él sabe, porque él mismo tiene un nombre que se llama Vicarius Filii Dei en la corona, que significa el enviado de Dios, el enviado de Cristo, Vicarius Filii Dei. Entonces, él supuestamente él es el representante de Dios en la tierra. El Hijo de Dios en la tierra. El Hijo de Dios en la tierra. Vicarius Filii Dei, ok. El Hijo de Dios en la tierra está haciéndose pasar por Dios y por los tres. Mire, se le llama sumo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? Hebreos 8, porque tenemos un sumo sacerdote o sumo pontífice, a Jesucristo, quien está en donde, en el lugar santísimo, intercediendo por nuestros pecados. El único que puede interceder por nuestros pecados es Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Ni María, como enseña la Iglesia Católica, puede interceder por nosotros, ni el Papa puede interceder por nosotros, ni puede perdonar pecados. Ningún santo, ningún sacerdote puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dice la Biblia. Dios nada más. Dios, y Jesús es el intercesor. Y Jesús podía perdonar pecados cuando estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y a Jesús lo acusaron de blasfemo. ¿Cómo tú siendo hombre te haces igual a Dios? Solo Dios puede perdonar pecados, le dijeron. Entonces Jesucristo no era blasfemo, pero este hombre que dice que puede perdonar pecados y que tiene el poder de perdonar pecados y le da el poder a los sacerdotes para que perdonen pecados, y la gente va a confesarse en los confesionarios, pidiéndole perdón a hombres que son más pecadores que ellos, en vez de venir a Cristo, a sus casas, a su cuarto, y arrodillarse y pedirle perdón a Dios directamente en el nombre de Jesús. No en el nombre de María, ni en el nombre de ningún santo, ni nada, porque los muertos, ¿qué dice la Biblia? Eclesiastés 9:5, nada saben. Los muertos nada saben, no tienen más emociones, no pueden escuchar, no pueden sentir, no tienen más nada que hacer aquí cuando están muertos. Entonces, mire lo que decía John Wycliffe: el Papa es el anticristo, los cardenales son pasadizos que llevan a la casa del diablo. Imagínense lo fuerte que eran estos reformadores, y nosotros somos así temblorosos, que nos da miedo hablar y decir las cosas como son y señalarle a la gente en dónde están. Usted sabe que si usted tiene un amigo que es católico, un familiar, y usted no le dice estas cosas, esa persona se puede llegar a perder. Y usted no le dijo nada, no le advirtió. Si viene un huracán y usted no le dice a la gente que viene un huracán, que se preparen, ¿cómo la gente se va a preparar? Entonces, Juan Hus: las artimañas del anticristo ya han comenzado y una pelea pronto seguirá. Juan Hus también necesitará levantar sus alas contra la bestia. Juan Hus lo llamó la bestia, porque es la bestia que está en Apocalipsis 13:1. Y su cola, que siempre esconde la abominación del anticristo. O sea, le dijo anticristo también. El Señor destruirá la cabeza y la cola, es decir, el Papa y sus profetas. Está profetizado que Dios va a destruir al papado, a sus profetas, que son todos los que están predicando el error de este rapto secreto, llevando esta semana 70 al final, y a cualquiera que esté llevando el error, que son profetas de error, falsos profetas, son todas, cualquier denominación que esté llevando falsa profecía, son parte de los falsos profetas. Y dice aquí, otro, John Wesley: en el sentido enfático, el papado es el hombre de pecado en cuanto él incrementa toda clase de pecado, más que cualquier medida que se pueda dar al pecado. Es el hijo de perdición, ha causado la muerte a innumerables multitudes. ¡Ja! ¿A cuántos millones de cristianos se persiguieron durante la Santa Inquisición? Se mataron más de 50 millones de cristianos perseguidos por el sistema papal, por la Iglesia Católica. Y todos esos cristianos, porque estaban leyendo la Biblia, los acusaban de herejía, los acusaban de mentiras, porque simplemente por querer leer la Biblia, por seguir lo que dice la Biblia, los mataban y los condenaban. Entonces vamos a leer Mateo 24. ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? Dicen que es un rapto secreto. Vamos a leer primero Apocalipsis 1:7. Primero vamos a establecer cómo va a ser esa venida de Jesús. Apocalipsis 1:7. Revelation 1:17.
¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va a ser cuando Jesús venga? Exacto. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces quiere decir que la venida de Jesús no es secreta. ¿Verdad que no? Todo ojo le verá. Vamos a leer también Mateo 24 y lo de la tribulación, que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Mateo 24 dice 24:21, hablando de una de las señales. Mateo 24:21, 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que primero va a haber una gran tribulación y Cristo va a venir. Esos días se van a acortar por causa de los escogidos. Y vamos a leer el 29, Mateo 24:29. Que dicen que no va a haber, que la tribulación no va a ser para la iglesia. Aquí lo dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjense lo que va a venir después de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Todo el mundo lo va a mirar y va a venir con millones y millones de ángeles y el cielo se va a conmover. Miren lo que, recuérdense que las 7 trompetas son 7 plagas con misericordia que van a ocurrir antes de la venida de Jesús y son plagas con misericordia y esa es parte de la gran tribulación. Jesús no va a venir antes de que comiencen esas trompetas, va a ser después, al terminar la 7ª plaga, cuando Él llega aquí a la tierra. Después de la 7ª plaga de la copa de ira, después de la 7ª copa es cuando Él viene. Pero las trompetas es el inicio del tiempo de la gran tribulación. Entonces, para Daniel 12 también habla de esta gran tribulación que va a venir. Daniel 12 y del tiempo de angustia. Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro. Ahí es donde va a ser libertado el pueblo de Dios, pero va a pasar por una gran tribulación, por el tiempo de angustia, por el gran tiempo de angustia de Jacob y por el pequeño tiempo de angustia. Y para terminar, para cumplir con el tiempo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es la promesa, cómo va a ser la venida de Jesús, completamente para aclararlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? La venida del Señor, esto es que todos los adventistas lo tenemos que saber de memoria, prácticamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos, ¿verdad? Los que murieron. La Biblia dice que cuando una persona muere, duerme. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a todos los que se mueren con la esperanza creyendo en Jesucristo. Dice que Jesús los va a traer junto con Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo pensaba que Él iba inmediatamente a ver a la venida de Jesús en su tiempo. Él dice, los que habremos quedado, igual que nosotros aspiramos a estar, venga, no aspiramos a estar muertos, pero yo quiero ver a Jesús vivo y estar vivo.
Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar vivo. Dice así, pero nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que tanto los vivos, que estén vivos junto con los muertos, que van a resucitar, dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que Jesús va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y va a resucitar a los muertos. Y dice aquí en el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Otra cosa, siempre con el Señor. Jesucristo no va a tocar la tierra, va a quedar en el aire. Recuérdese que el anticristo mayor, que es Satanás, va a aparentar que es Jesús, y antes de que Jesús venga, que es en la quinta trompeta, hay que estudiar las trompetas otra vez, y va a aparecer en varias partes en la tierra, y van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Pero aquí la Biblia nos enseña que Cristo va a venir hasta las nubes de los cielos, sobre las nubes, y no va a tocar tierra. ¿Por qué? ¿Por qué razón no va a tocar tierra? Exactamente, la hermana vino hoy con hojilla bien pulida. La cuchilla la tiene pulida porque todavía hay pecado en la tierra y la tierra está contaminada. Dios no puede tocar esta tierra. Y los que vengan, cuando Jesús venga, el resplandor de su venida va a destruir a todos los impíos, a todos los inicuos. Con el resplandor de su venida van a ser destruidos. Ya después ahí la iglesia es arrebatada. El rapto secreto enseña que es raptada. Nosotros enseñamos que es arrebatada, porque esto es el arrebatamiento. La palabra correcta es arrebatamiento. Pero no somos nosotros, es la Biblia la que lo dice. Sí, lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que es arrebatada, o sea, llevada. Podemos traducir también llevada, tomada con Él, ¿verdad? La que va a ser arrebatada es la iglesia cuando Cristo venga en forma visible. Todo el mundo va a ver la venida de Jesús, va a venir con millares y millares de ángeles. ¿Y qué va a pasar con aquellos que estaban pensando que no iba a venir ninguna gran tribulación, que no iban a pasar por eso? Van a quedar chasqueados. ¿Ah? Se van a sentir atribulados totalmente, como Judas. Cuando Judas se dio cuenta de lo que le estaban haciendo a Jesús, él se arrepintió, pero no era un arrepentimiento sincero. Era atribulado, que se ahorcó porque no soportaba esa tribulación. ¿Qué va a pasar con aquellos que estén creyendo que no van a pasar por la gran tribulación? Cuando empiecen a pasar las plagas, a caer plaga tras plaga, y ven que todavía están aquí, y no como le enseñaron los pastores, de que la iglesia iba a ser raptada y que ellos no iban a pasar por ninguna gran tribulación. Un chasco y una angustia demasiado grande, que muchos de ellos tal vez ni lo soporten. Pero nosotros sí estamos preparados, y le estamos enseñando a la gente que se preparen para que se arrepientan, porque el llamado de esto es al arrepentimiento, ¿verdad? Al análisis, al escudriñamiento del corazón, y a pedirle a Dios que nos ayude a ser vencedores, que queremos estar bien cuando Él cierre ese tiempo de gracia, porque Dios va a cerrar el tiempo de gracia, la oportunidad de arrepentimiento, primero para la iglesia, para nosotros, y luego para el resto del mundo. Y entonces nosotros tenemos que estar bien a cuenta con Dios antes de que eso venga, y por eso es este tema, porque esto es una alerta de lo que va a venir, y nosotros no podemos estar dormidos. Dice que el rapto secreto enseña que Jesús va a venir como ladrón a la medianoche, y la Biblia dice que va a ser como ladrón a la medianoche. Pero ¿para quién va a venir él como ladrón a la medianoche? Para los que no están prevenidos, para los que no se prepararon. Para los que están preparados, usted ya lo está esperando, como las 5 vírgenes que tenían aceite extra, que estaban esperando al novio. Pero las fatuas, ¿qué pasó? No estaban preparadas y tuvieron que ir a buscar aceite porque no les alcanzó. Y cuando vinieron, ¿qué pasó? Con las otras 5 vírgenes, encontraron que las puertas estaban cerradas. Y eso le va a pasar a cualquiera que esté creyendo que esto pasó, que esto no ha pasado, que no se están preparando, le va a faltar el aceite extra. Y nosotros no queremos estar ahí. Así que le damos gracias a Dios por esto, y yo le pido al Señor que nos ayude a estar preparados para ese tiempo. Lo invito a orar. Yo espero que Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando, y que este tema lo puedan compartir
con la familia, con los hermanos de todas las iglesias. Dios quiere que esto pueda llegar, que el Señor le toque los corazones. Y también los invitamos a los que quieran venir. Estamos aquí en Orlando. Tenemos una página, se llama eltercerelías.com. El tercer Elías se refiere al espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo que debemos tener todos nosotros para este último tiempo, como Juan el Bautista, de predicar el pecado, de llamar las cosas por su nombre, de levantar, preparar el camino de la segunda venida de Jesús. Es lo que estamos haciendo. Yo los invito a que ustedes, si quieren saber más de nuestra dirección, está ahí en eltercerelías.com, y la radio se llama radioeltercerangel.com. Pueden poner eltercerangel.com y ahí se mete y van a escuchar una radio 24 horas, 7 días a la semana. Pues vamos a orar y esto ha sido todo. Que Dios los bendiga a cada uno. Oremos, sí. Gracias, Padre Santo, Padre amado. Gracias, Señor, por todo este estudio, por sus palabras, por poner esto en la mente, Padre. Le pido que bendiga a cada hermano que está aquí en esta congregación, los que escucharon y los que van a escuchar a través del internet. A todas nuestras familias, Señor, todas las peticiones que se hicieron hoy en esta iglesia, bendíganos y acompáñenos. Le pido también que bendiga los alimentos que vamos a consumir y le pedimos que se quede con nosotros, que se siente con nosotros a la mesa para que podamos tener comunión los unos con los otros en el amor, en su santo amor, con su Santo Espíritu, que nos guíe, Señor. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.